no debemos confundirnos. Les voy a contar inmediatamente quién es este Judas que escribe, no sin antes hacer un paralelo muy cortito acerca de Segunda de Pedro y Judas, porque parecieran, no es así, pero parecieran que le habéis escrito el mismo autor, ¿no? Tienen muchas cosas en común, por eso que esta serie incluye la segunda carta de Pedro y Judas, porque ambas cartas hablan de maestros moral y doctrinalmente corruptos. Ambas cartas contienen advertencias acerca del juicio de Dios, usando ejemplos muy parecidos. Ambas cartas advierten que Dios no va a ignorar el daño causado por estos falsos maestros y ciertamente hay un castigo, ¿no? Ambos autores mencionan que estos falsos maestros rechazan la autoridad, ojo con eso, y se atreven a burlarse de muchas cosas. Ambas cartas, Segunda Pedro y Judas, se refieren a estos falsos maestros como personas que hablan de lo que no entienden, ¿no? Y lo hacen instintivamente. Ambas cartas mencionan que estos falsos maestros no viven vidas de santidad, sino que viven en pecados, incluso dice, mientras festejan y comen con los verdaderos creyentes. En el caso de Pedro, ¿se acuerda? Se refiere a los falsos maestros como manantiales sin agua, mientras que Judas dice que son como nubes sin agua. Y tanto Pedro como Judas coinciden, aparte de todas las cosas que les mencioné, en que en los últimos días, algo que estamos viendo nosotros y estamos más cerca de la venida del Señor, se van a levantar como verdaderos burlones con deseos pecaminosos, ¿ya? Esta carta de Judas fue escrita cerca del año 65 después de Cristo y muy similar a Pedro, es una llamada de atención breve, tan solo tiene 25 versículos, un solo capítulo, es intensa, es desafiante y también está escrita con un sentido de urgencia, ¿ya? Muy potente es esta carta, así que hoy día vamos a ver los primeros 7 versículos en este mensaje que se llama Lucha ardientemente por tu fe, ¿ya? Este es el mensaje de hoy de los primeros 7 versículos, lucha ardientemente por tu fe. Bueno, vamos a saber quién es este Judas, ¿no? Vamos primero a ver cómo se autodefine y vamos a ir sacando algunas ideas de quién cree usted que puede ser para llegar al verdadero Judas, que es el que escribe esta carta, ¿ya? El versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Primero se identifica como siervo de Jesucristo y después como hermano de Jacobo. No nos tenemos que confundir ni con el Judas que estamos leyendo, ni tampoco con el Jacobo, que también es más de uno. Se refiere a que es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, pero el Jacobo que era líder de la iglesia de Jerusalén y que era medio hermano de Jesús. Por tanto, si Judas está diciendo que era medio hermano de Jacobo y Jacobo era medio hermano de Jesús, este Judas era medio hermano de Jesucristo, ¿ya? Se sabe que Jesús tenía un hermano de nombre Jacobo, le insisto, el que era líder de la iglesia de Jerusalén, pero recuerden que nunca formó parte del grupo de los 12 apóstoles. A lo mejor no se lo saben de memoria, pero en Mateo 13 y en Marcos 6 dice que Jesús tenía 4 hermanos. ¿Alguien se lo sabe? Tampoco no se saben ni los hermanos de Jesús. Dice que Jesús tenía 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, justamente el que está escribiendo la carta. Pero ninguno de ellos, ojo, fue parte de los 12. Por tanto, si usted en los 12, usted lee uno de estos nombres, quiere decir que estos no son los que estaban dentro de los 12, ¿ya? Es más, en Marcos capítulo 3 dice que ninguno de sus hermanos de sangre, esto es tremendo, ¿no? Ni Jacobo, ni José, ni Simón, ni Judas, los hermanos de Cristo. Dice que inicialmente ninguno creían en él, ¿ya? Pero eso, gracias a Dios, después cambió y lo vemos con el ejemplo de esta misma carta. Entonces es muy significativo que Jesús, ¿cierto?, sea medio hermano de Judas. Y Judas no se identifica a sí mismo como hermano de Jesús en esta carta, sino primero como su siervo, enfatizando lo que hemos aprendido, que la relación espiritual es mucho más importante que la biológica, ¿no? ¿Se acuerdan en los evangelios cuando le van a preguntar por su familia a Jesucristo y él responde? ¿Se acuerdan? Y él dice con mucha sabiduría, mi hermano, mi hermana, mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús le estaba dando, ¿cierto?, mucha prevalencia a la relación espiritual, ¿ya?
Entonces, no es el Judas que usted cree, ¿ya? Por supuesto, no es ni el Judas traidor, no es el otro Judas que se menciona tampoco en los 12, sino que este Judas era parte de los 4 hermanos de Jesús. Ya se los reitero, Jacobo, José, Simón y Judas, los 4 hermanos de Jesús, que en un comienzo no creyeron en el Señor, imagínense lo tremendo, pero que gracias a Dios después cambiaron, ¿cierto? Al punto de que este mismo Judas, que al principio no creía en el Señor, escribe esta epístola. Y el versículo 3 entonces, ya sabiendo quién es este Judas, dice que reciban 3 cosas: misericordia, paz y amor en abundancia, ¿ya? Esta carta, al igual que la de Pedro, no fue escrita para una iglesia especial, ¿cierto? Sino que en el caso de Pedro fue escrita para unos cristianos que estaban en la dispersión siendo perseguidos. Y esta carta fue escrita, podemos decir, para una audiencia universal, o sea, la podemos tomar para los cristianos a lo largo de todos los siglos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dirige justamente a eso, los que son amados, dice, por el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. ¿Y qué es lo interesante? Que uno puede darse cuenta cuál es el objetivo de esta carta. Toda carta tiene un objetivo, toda carta tiene un principio. Y miren qué interesante lo que dice en esta versión. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea, en un comienzo la motivación, ¿cierto?, que tenía Judas para escribir esta carta era la motivación que podemos tener muchos, ¿no?, acerca de nuestra salvación, escribir acerca de animarnos en nuestra salvación, a perseverar en nuestra salvación. Pero dice, he sentido, algo pasó, ¿no? Le iba a escribir esto, pero he sentido la necesidad de escribirle ahora, exhortándole ¿a qué? A que luchen ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ya, entonces, la primera motivación que tenía Judas era escribirles con respecto a la salvación, pero dice que sintió la necesidad de cambiar su intención inicial y en lugar de hablar sobre la necesidad de la salvación, le habló sobre la necesidad de ¿qué? De defender la fe. De defender la fe. Recibimos nuestra palabra agonizar de la misma raíz de luchar. ¿Por qué está diciendo que luchen ardientemente por su fe? Porque se está refiriendo a la misma palabra agonizar en la Biblia. O sea, ¿qué nos está tratando de decir Judas? Que nuestro llamado debe ser intenso. ¿Nuestro llamado a qué? A defender la fe contra la corrupción teológica y moral que los falsos maestros han traído a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros contendamos o luchemos ardientemente por la fe que una vez nos fue entregada. Esto muestra el intenso llamado que nosotros tenemos a defender la fe contra los falsos maestros. ¿Ya? Creo que hemos aprendido desde Pedro y hoy día vamos a aprender algo nuevo en cuanto a Judas, porque los falsos maestros siempre han llenado al pueblo de Dios, ojo con esto, con aparentes nuevas revelaciones que están por sobre la Biblia o nuevas percepciones acerca de la revelación de Dios. Recuerde que ese es un principio, como partieron todas las sectas. Algún hombre recibió una nueva revelación de Dios que no estaba en la Biblia. ¿Ya? Qué importante es tener eso muy, muy claro. Entonces el llamado que hace Judas, ¿cuál es? Que nosotros luchemos ardientemente, como la misma palabra de agonizar, por la fe, defender nuestra fe con mansedumbre, dice la Biblia, pero luchar por ella, ¿cierto? Por lo que nosotros hemos creído, porque es la fe que a nosotros trae salvación, ¿ya? Entonces, cuando Judas habla de luchar por esta fe, no solamente se refiere al acto de creer en Cristo, sino de abrazar todo el propósito de Dios, ¿ya? ¿Qué nosotros debemos defender para aplicar esto? Los cristianos debemos estar muy claros en siempre defender la doctrina, por ejemplo, las básicas, que la salvación solamente es en Cristo, que la salvación no es por obras. Debemos defender la doctrina de la Trinidad, debemos defender la crucifixión, la resurrección de Cristo, debemos defender la segunda venida, debemos defender el juicio final. Todas esas cosas son parte del propósito de Dios, ¿se entiende? No solamente el acto de decir creo en Cristo, sino todo el propósito y toda la doctrina
que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Luchemos, ¿cierto?, por todas esas cosas. Entonces necesitamos luchar, hijos de Dios, ¿por qué? No solamente por las doctrinas de la fe cristiana, que usted también tiene que aprenderlas, sino también por las implicaciones. ¿Por qué? Porque si alguno niega los principios de la fe cristiana, si alguno debilita un pasaje, ojo con esto, que nos llama a obedecer, nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de rechazar estas enseñanzas. Y esto lo reafirma justamente en el versículo 4. Miren lo que dice. El problema, ¿cuál es el problema? Les estoy escribiendo para que luchen por su fe, pero ¿cuál es el problema? El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. ¿Cuál era el problema? Que se habían infiltrado entre los cristianos individuos. Vuelve a repetir lo mismo, ¿cierto? Que desde hace mucho tiempo estaban señalados para condenación. ¿Y qué hacían estos personajes? Cambian, escuche bien esto, ¿no? Porque es parte de doctrina. Cambian el libertinaje y gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor, y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo se llama los que cambian el libertinaje, la gracia de Dios? Los que confunden en la gracia por libertinaje, ¿cierto? Lo hemos escuchado en muchas doctrinas falsas, en muchas sectas. Esta es la iglesia de la gracia, donde la gente puede hacer lo que quiera, ¿cierto? La gracia de Dios no significa que entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? No tomamos la Biblia, no tomamos en cuenta nada, porque como Dios es bueno, ¿cierto? Como Dios es fiel, no tiene nada que ver eso, hacer esos encajes, no tiene nada que ver con la Escritura, absolutamente nada, ¿cierto? La gracia de Dios es algo muy distinto, ¿cierto? Que nos lleva al contrario, a obedecer a Dios, a santificarnos, ¿cierto? A realmente a comprometernos, a volvernos de todo corazón al Señor, ¿ya? Aquellos que usan la palabra gracia como un motivo para el libertinaje, anota estos dos conceptos. Son los antinomianos. Hay dos extremos, ¿ya? Ojo con esto. Bueno, usted ve si lo anota. Yo siempre le recomiendo que esté con su Biblia, con un cuaderno, anotando, ¿ya? Hay dos extremos. Están los antinomianos. Ojo con esto. ¿Quiénes son los antinomianos? Los que confunden la gracia, el libertinaje. Y por el otro extremo, ¿cuál es? Están los legalistas. Están los legalistas. Los antinomianos son aquellos que convierten el libertinaje la gracia de Dios. Y el otro extremo son los legalistas, que creen que por la ley se ganan al cielo. Ambas corrientes son herejes. En el caso de Judas estaban los antinomianos, porque lo está diciendo ahí. Aquellos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, ¿qué le decían a la gente? Es todo gracia, es todo libertinaje, ¿cierto? Todos los creyentes ustedes pueden vivir como quieran. Total, para eso está la gracia de Dios. Eso es una herejía tremenda porque es totalmente antibíblico. Dios no nos dio su gracia para animarnos a pecar, y lo dice la Biblia. O sea, eso se puede contrarrestar con la propia Biblia. Dios no nos dio la gracia como una herramienta para pecar, sino al revés. ¿Para qué Dios nos dio la gracia? Lo estudiamos la semana pasada, y la anterior y la anterior. La Biblia dice en Pedro, recuerden que Dios, el mismo Dios que nos dio su gracia para salvar, nos capacita para vivir la vida como Dios manda. Hijos de Dios, no nos podemos olvidar de esas cosas, porque el diablo es muy sugerente para engañarnos, ¿cierto? Tenemos que retener esas cosas. ¿Por qué es libertinaje? ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es antinomianismo? Porque le están diciendo a la gente, vivan como quieran, hagan lo que quieran, no respeten nada, vivan sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque total, para eso es la gracia de Dios. ¿Cómo lo combatimos? Con palabra de Dios. No, la Biblia dice que esa misma gracia que Dios nos dio, y está en 2 de Pedro, no solamente nos dio salvación, sino esa gracia nos capacita para obedecer. Esa gracia nos capacita para vivir vidas piadosas, todo al contrario. Esa gracia nos lleva a vivir una vida como Dios manda. Entonces Dios no nos dio su gracia para animarnos a pecar, sino al contrario, para vivir una vida como Dios manda, en obediencia. ¿Se entiende? Con Biblia combatimos la mentira. La Biblia debe interpretar a la Biblia. La gracia de Dios no es lo que dicen los falsos maestros. Entonces era gente impía
que abusaba de la gracia de Dios para vivir vidas desenfrenadas. Y estas personas desde hace mucho tiempo hoy se estaban señaladas para condenación. Tenemos que tener cuidado en no ser libertinos, ¿cierto? En no creernos esta mentira, es que es por gracia. Entonces, yo he escuchado esto y lo voy a decir acá porque lo he escuchado en varias personas a lo largo de mi vida cristiana, que he dicho que creen que el versículo mal interpretado, es decir, no importa que yo sea infiel porque Dios es fiel. Eso dice la Biblia, que aún yo sea infiel, Dios es fiel. Claro que es verdad que aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Pero el infiel va al infierno, ¿se entiende? Así el diablo le engaña a usted. Y gente que dice, entonces no importa que yo sea infiel, porque total Dios es fiel. Claro, Dios va a seguir siendo fiel porque no cambia su carácter. Pero Él no te va a salvar si tú eres infiel. Porque la Biblia dice que los infieles terminan en el infierno. Crean que lo escuchaban muchas personas cristianas. Y lo digo ¿por qué? Por amor a esas ovejas. No crea esas mentiras, ¿cierto? Eso es una mala interpretación de la Biblia. Porque ¿quién interpreta la Biblia? La Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que los infieles no van al cielo. Entonces, si yo interpreto que porque Dios es fiel y aunque yo sea infiel, Dios va a ser fiel igual, pensando que me voy a salvar, estoy cometiendo una mala interpretación y una herejía bíblica. Los infieles no entrarán al reino de los cielos. Entonces, necesitamos no ser libertinos, hijos de Dios, tampoco legalistas, ¿ya? Necesitamos no jugar con la gracia. Dios no es un bombero, ¿cierto? Dios no es un monigote al cual yo recurro porque estoy mal, pido oración, pero no tengo ninguna actitud para buscarle, para seguirle, para santificarme. Tampoco ser un legalista, ¿cierto? Creyendo que me gano el cielo por lo que hago, ¿ya? ¿Cómo terminó la semana pasada segunda de Pedro? Debemos crecer en dos cosas. Debemos crecer en la gracia del Señor y en el conocimiento del Señor, ¿cierto? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, para entender esto que está explicando Judas, debemos conocer bien a Dios. Debemos conocer bien a Dios. Yo debo saber y conocer respecto del Dios que estoy hablando. Recuerda lo que dice la Biblia desde el comienzo de tiempos muy antiguos. Dios es lento para la ira, pero no está exento de ira. ¿Se entiende? Es el típico engaño de los falsos maestros. Como Dios es amor, entonces yo no creo que Dios haga juicio. Bueno, eso ya lo desbaratamos con segunda de Pedro y con toda la Biblia. Pero fíjense que los engaños van por ahí mismo, ¿no? Debemos conocer bien a Dios. Dios es lento para la ira. ¿Quiere decir eso que Dios no tiene ira? No, dice que es lento para la ira, ¿ya? Pero no está exento de ira. Les quiero mostrar una historia del Éxodo, donde Dios se revela a Moisés en su encuentro en el monte Sinaí. Miren cómo dice la palabra acá en Éxodo 34. Dios clemente y compasivo. Aquí estamos conociendo a Dios al mismo tiempo, ¿ya? No sacando una por otra. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira. No está diciendo que no tiene ira o está exento de ira. Es clemente, es compasivo, es lento para la ira. Tiene ira santa, pero es lento para ella. ¿Y es grande en qué? En amor y fidelidad. Palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Mi Dios es clemente, es compasivo. Mi Dios tiene ira santa, pero es lento para ella. Pero mi Dios tiene amor y fidelidad y es grande para con estas dos características. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pero cómo termina? Pero que no deja sin castigo al culpable. Por eso en cada pasaje que estudiamos tenemos que aplicar el Evangelio. Si Dios no deja sin castigo al culpable, la única forma que nosotros dejemos de ser culpables es que nosotros tengamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Es la única forma que entonces Dios no nos mire como culpables, ¿ya? Entonces no nos podemos imaginar a nadie, ojo con esto, que en su sano juicio pueda, por ejemplo, aplaudir a un gobierno que ve el mal en aumento desenfrenado y no se preocupa de aplicar la ley para hacer justicia, ¿cierto? Eso a usted le trae enojo. No podemos aplaudir, ¿cierto?, a ningún tipo de autoridad que en vez de preservar el orden, de velar por los ciudadanos, hace lo contrario. De la misma forma, ¿por qué le cito esto? Porque de la misma forma, si tú realmente estás conociendo a Dios, tú no puedes imaginar a un Dios que continuamente, tú dices, está viendo homicidios, violaciones, corrupción de los mismos gobiernos, injusticia contra los débiles, y pensar que Dios hace vista gorda. ¿Te imaginas un Dios así? No, ¿cierto? No, pues Dios es un juez justo, ¿cierto? Hay un lugar, dice la Biblia, para los impíos, para aquellos que no se les ha perdonado los pecados
por no creer en el sacrificio de Cristo. La única forma que nosotros salgamos del estado de culpabilidad es que nos arrepintamos y vayamos a Cristo en fe, ¿cierto? Es la única forma que dejemos de ser culpables delante de Dios. Pero el tan solo hecho, amada iglesia, de conocer personalmente a Dios, debería hacer que nuestro corazón cambie para vivir una vida distinta, ¿ya? Entonces, en el núcleo de este mensaje, Judas usa 3 historias del Antiguo Testamento para recordar a sus lectores esto mismo. Y ojo, aquí vamos a ver algunas cosas que se condicen con el apóstol Pedro, ¿ya? Judas no era apóstol, recuerden. Ya les dije quién era Judas al comienzo. No hay manera de que estos falsos maestros escapen del juicio de Dios. ¿Se da cuenta que a veces somos dicotómicos? Decimos, no, si no creo que Dios castigue esto porque Dios es amor. No, estás negando un atributo de Dios. Y por el otro lado tú dices, ¿por qué hay tanta violación, tanta matanza, injusticia y Dios no hace nada? ¿Se dan cuenta que la mente caída es dicotómica? No, pues Dios es un juez justo que va a castigar el pecado. Y va a castigar al culpable. Y como dice este pasaje, no va a dejar sin castigo al culpable. La única forma que nosotros podemos salir de la culpabilidad, lo reitero, es a través de la sangre del Cordero. Porque mi Dios es un juez justo, misericordioso también, pero al mismo tiempo justo, santo, amoroso, compasivo y lento para la ira. Tiene ira, pero es lento para la ira. Entonces, ¿qué hace Judas? Muy sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda 3 historias del Antiguo Testamento, 3 ejemplos para dejarnos en claro que los falsos maestros no van a escapar del juicio. Primer ejemplo, la rebelión del desierto. Dice el versículo 5, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, nuevamente lo mismo que decía Pedro, aunque ustedes saben esto de antemano, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. El mismo Señor en su misericordia que hizo, sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan? Pero también la Biblia dice que Dios destruyó a los que no creyeron mientras estaban en el desierto. Por supuesto, Juan 3 lo reitera, ¿cierto? Dice que los que no creen en el Hijo de Dios se autocondenan. Eso es conocer a Dios, ¿entienden? No hacer enlaces o conclusiones de un Dios que me conviene. Yo tengo que conocer a Dios en la Escritura. En el mismo versículo que estamos viendo, por favor alguien contésteme para saber que no estoy predicándole al techo en esta noche. ¿Qué 2 características estoy viendo en este mismo versículo? Liberó a su pueblo de Egipto, pero al mismo tiempo destruyó a los que no creían. ¿Qué estoy viendo del carácter de Dios en este versículo? 2 cosas. Está mostrando por un lado su misericordia y por otro le está mostrando la ira que Dios tiene en su momento. Fíjense, en un solo versículo está mostrando al mismo tiempo misericordia cuando salvó a su pueblo y su ira santa al destruir a aquellos que lo rechazaron. ¿Ya? En su misericordia el Señor sacó al pueblo de Israel, pero dice que al mismo tiempo destruyó a los que no creyeron mientras estaban en el desierto. En el mismo versículo vemos 2 atributos, la ira de Dios y su misericordia. ¿Se entiende? ¿Y cuál fue la razón de la destrucción? Su incredulidad. Rechazaron. Imagínense lo grave que es nuestra incredulidad, que tenemos que hacerle frente, ¿no? Que es como decir, Dios es verdad. Y nosotros cuando dudamos estamos poniendo en duda que Dios es verdad. ¿Se da cuenta lo grave que es la incredulidad? Porque nosotros tenemos que luchar con ella y no darle lugar a ella, no poner en duda a Dios, no hacer cuestionamientos, ¿cierto? Porque el diablo quiere que hagamos eso. No, Señor, yo reprendo eso, renuncio a eso. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que la incredulidad se meta en mi corazón, lo que estoy diciendo, tú dices que eres verdad y eres el Dios de la gloria. Y yo con mi corazón te pongo en duda. Eso estoy haciendo con la incredulidad. Por eso que la incredulidad es una de las cosas que más desagrada a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho Dios en este primer ejemplo? Había dividido el mar rojo. O sea, imagínense cómo eran incrédulos. Les proporcionó maná todos los días para que comieran. Los protegió del sol del desierto con una nube, dice la Biblia, si no se hacen muertos, ¿sí? Quemados. Y en la noche, ¿qué les proporcionó? Una columna de fuego para guiarlos e iluminarnos durante la noche. Después que vieron todo eso, igualmente algunos prefirieron poner en duda y cuestionar a Dios. Nada de esto para esos hombres y mujeres logró hacer crecer su fe. Murieron y fueron enterrados por su incredulidad. Hijos de Dios, la incredulidad no es ignorancia, no es falta de entendimiento. Por eso que atesoro bien esto.
La incredulidad es rebelión directa contra Dios. Y eso es lo peligroso de nosotros hacerle caso al diablo. Cuestionar a Dios, cuestionar la Biblia, cuestionar pasajes, cuestionar las historias bíblicas, cuestionar la palabra de Dios, cuestionar el carácter de Dios. ¿Por qué tú, Señor, mataste en el pueblo de Israel, cierto, a estos incrédulos? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Si todo es de Él, ¿cierto? Siempre cito lo que le dijo a Job, cuando Job trató de cuestionarlo. A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, la tierra, la Vía Láctea? Listo. Lo dejó botado como diciendo, es tanta tu arrogancia como ser humano que tú vienes a cuestionarme. Entonces eso nos hace bajar para decir cuidado, porque la incredulidad es una rebelión contra Dios. Es creer que nosotros, que somos una hormiga al lado del Señor, pero gracias a Dios somos la corona de la creación, la incredulidad es creer que nosotros tenemos mejor entendimiento que Dios nos libre, ¿no? Esto nos lleva a seguir falsos maestros y no a Dios. Entonces, esto es importante porque el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando Pablo se refiere también al acto del juicio, ojo, llama a los creyentes a no ser idólatras, a no ser sexualmente inmorales, a no poner a prueba al Señor como lo hizo el pueblo de Israel, a no quejarse y a no protestar. Todas esas cosas son aplicaciones para nosotros, ¿no? Idolatrar es cuando yo pongo algo por sobre el Señor, lo que sea, ¿cierto? Sexualmente inmoral. Poner a prueba al Señor. ¿Quién soy yo para poner a prueba al Señor? ¿Quién soy yo para quejarme con el Señor? ¿Quién soy yo para protestar o poner en duda algo que el Señor dijo, hizo, dice, hace, dirá o hará? Nadie. Todo eso es una afrenta al Señor, ¿no? Entonces, por eso que el mismo apóstol Pablo toca estos mismos temas en la carta de Corintios, ¿no? Entonces, nuestra incredulidad justamente, hijos de Dios, se manifiesta en esto, a través de la idolatría muchas veces, de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Porque creemos que, por otra parte, podemos ganar la bendición o hacer cosas, y no por lo que Dios nos ha prometido. Las quejas, la ingratitud, el poner en duda a Dios, lo reitero porque es terrible, que Dios nos libre, porque piensen que muchas veces nosotros afirmamos, ¿cierto? Y decimos, si Dios tiene el control, pero con nuestra actitud, ¿cierto? Con nuestras acciones, buscamos nosotros controlar nuestras vidas y las vidas de los demás. Entonces al final afirmamos algo que realmente no creemos, ¿no? Pero también recuerden que el apóstol Pablo, acerca de este mismo ejemplo que está poniendo Judas del Antiguo Testamento, Pablo nos recuerda que este juicio sobre esa generación de incrédulos sucedió, recuerde esto, que lo venimos repitiendo, pero parece que no lo tomamos mucho a veces, ¿no? No nos podemos olvidar de lo que Dios nos ha hablado hoy día en la mañana. Dice que esto sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros, para que recordemos. O sea, como diciendo, mira lo que pasó con estos incrédulos, no repitas eso. Dice, a fin de que nosotros no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. ¿Ya? Primer ejemplo, entonces, la rebelión del desierto. Segundo ejemplo, los ángeles caídos, que lo vimos en Pedro, así que lo vamos a pasar muy rápido. Dice ahí a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Dios les dio a estos seres angelicales, lo vimos en Pedro, una posición de autoridad bajo su mando, pero ellos ¿qué hicieron? Abandonaron su propia morada, es decir, no se sometieron a la autoridad de Dios, ni mantuvieron el lugar que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque querían más. Eso pasó con Satanás, eso pasó en la Torre de Babel, ¿cierto? Hagámonos una escalera para arriba, y ojo, eso puede pasar con nosotros, cuando nosotros cuestionamos a Dios como si nosotros tuviéramos sabiduría o mejor entendimiento que Dios. Eso se llama soberbia, ¿cierto? Y arrogancia hacia el Señor. Y que Dios nos libre, tenemos que orar porque a veces todos tenemos de eso, ¿no? Pensamos que nosotros somos más sabios que Dios, que tenemos mejor entendimiento que el Señor, ¿no? Que queremos más que el Señor. Entonces, amada iglesia, cuando desobedecemos a Dios nosotros en cualquier cosa, por eso es que tenemos que entender bien que el pecado no es solamente asesinar, ¿cierto? Adulterar. El pecado es toda desobediencia por más mínima que sea el Señor. Cuando desobedecemos en cualquier cosa, no estamos más que evidenciando nuestra directa rebelión contra la autoridad de nuestro Señor. Por eso es que tenemos que ser ni antinomianistas ni legalistas, ¿cierto? Centrados en el Evangelio. Si Dios me ha dado de su gracia, si Dios derramó
su sangre en la cruz del Calvario es para que yo viva una vida de arrepentimiento. Eso es lo equilibrado, lo central. Tengo que luchar contra el pecado, tengo que luchar contra las cosas y no vivir en la misma fornicación, ¿cierto? En la misma inmundicia, en las mismas cosas, pisoteando la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, no bajemos el perfil a cualquier cosa que nosotros pensemos que no es grave, cuando para Dios el pecado es exactamente igual desde el punto de vista legal, ¿cierto? Lo hemos visto. El fundador de Ejército de Salvación hace más de 100 años, mire lo que dijo. El principal peligro que enfrentará el siglo venidero, o sea, este siglo que estamos viendo nosotros, porque lo dijo hace más de 100 años, será la religión sin el Espíritu Santo. Cuidado cuando nosotros vamos contra el Espíritu Santo. El cristianismo sin Cristo, sí, he visto muchos cristianos se han perdido y ya Cristo no es, ¿cierto? El Señor, Cristo no es Dios. El perdón sin arrepentimiento, claro, ya no hay arrepentimiento. La salvación sin regeneración, gente que piensa que va al cielo cuando no ha sido regenerada y no da evidencias de una vida que nació de nuevo. La política sin Dios, la estamos viendo en todos los países, y el cielo sin infierno. Un hombre de Dios, ¿no? No es que le pegó al medio, sino que, guiado también por el Señor, dio esta declaración que nos hace que nosotros tengamos cuidado de no hacernos un Dios a nuestra medida o a nuestra conveniencia. Pienso que es uno de los principales ataques del diablo, que usted se haga, no una imagen del Dios en la Biblia, sino que usted se haga una imagen de Dios a su conveniencia, ¿cierto? Yo no creo que, nunca diga eso porque eso viene del mismo infierno. Yo creo que Dios es así porque su palabra lo dice. Cuando uno dice yo no creo que Dios sea así porque, y usted hace encaje en la mente, el diablo ya le hizo tropezar, ¿no? A Dios se le conoce en su palabra. Y el tercer ejemplo que cita Judas, dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Ya? También conocemos lo de Sodoma y Gomorra. No es coincidencia que hechos se repitan en dos cartas por lo mismo. Es como diciendo, hijos, para que no se les olvide, ¿no? Para que no se les olvide. Ya hemos visto que se nos han olvidado muchas cosas, pero no comete ese error. Anótelas. Tenemos que ser intencionales en la vida cristiana. No podemos ser, ¿se acuerda lo que decía Pedro? Intencionales, activos. La santidad no es algo pasivo. Yo anoto todos los días una verdad y la anoto en varios lugares porque es la única forma de luchar contra mi olvido. Si usted no hace el ejercicio de ser intencional, ¿cierto? Y deja pasar esta prédica o la semana pasada, el diablo se va a reír. Porque va a decir, este escucha palabra de Dios, pero después se le olvida la misma palabra de Dios, no sirve para nada. Nosotros tenemos que ser intencionales. Si la propia Biblia nos está diciendo, si Pedro dedicó casi un capítulo a decir recuerden, 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 no olviden, necesitamos ser intencionales, ¿no? O usted cuando fue al colegio no anotaba nada y después hacía las pruebas así. O para sacar su carrera, lo que sacó la carrera, usted dijo, no me interesa anotar, no me interesa recordar. No, ¿cierto? ¿Cuánto más con el Señor necesitamos ser intencionales? De recordar, de anotar, de subrayar, de tener cuadernos. ¿Por qué? Porque si no se nos olvidan las cosas y cuando se nos olvidan, perdemos. Perdemos nosotros, ¿por qué? Porque se nos olvidan las cosas de Dios y empezamos, ¿cierto? En ese gráfico que aprendimos, a dejar de temer a Dios, de dejar de temer el pecado, a pasar a ser como el mundo y terminamos después en una situación de incredulidad o nos apartamos de la fe. Entonces, así también Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Otro ejemplo. El juicio de Dios sobre esta ciudad se describe también en Génesis 18, 19, pero recuerden que ¿por qué fue? Por la inmoralidad sexual. Sus habitantes, dice la Biblia, se corrompieron y practicaron toda clase de inmoralidad sexual y toda clase de perversión sexual. ¿Ya? Qué importante es tener eso como ejemplo. Entonces, hijos de Dios, Dios consideró tan perverso el pecado de Sodoma y Gomorra que destruyó ambas ciudades por el fuego. ¿Se da cuenta cómo Dios al mismo tiempo, como hizo con Egipto, podemos ver su amor, su misericordia, su bondad y también su ira? ¿Se entiende cómo es Dios? Para que nadie le engañe, ¿cierto? Pero a veces, ¿qué nos dice el diablo? No, yo no creo que Dios te mande al infierno porque Dios es súper bueno y como la Biblia dice que Dios es fiel pese a que tú seas infiel, entonces tranquila, no te congregues nunca más, haz la vida que tú quieras, hazlo como quieras. No, pues hijos de Dios. O sea, el diablo está haciendo su obra con esa mentira en nuestros corazones. La Biblia no dice eso.
La Biblia interpreta la Biblia. Yo le he dado este mensaje, creo, no sé, debe ser la vez 30 que les digo este mensaje. Aquí digo, el que anota, anota y el que no. La Biblia interpreta a la Biblia, para que nadie lo engañe. Cuando usted interpreta un versículo, eso tiene que estar reafirmado en el resto de la Escritura. Ya, por eso explico este versículo tan mal interpretado que es que aunque yo sea infiel, Dios es fiel, entonces igual yo termino en el cielo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los infieles terminan en el infierno, por tanto, la Biblia debe interpretar a la Biblia. Cuando usted escuche una mentira, eso tiene que estar interpretado a la luz de la propia Escritura. ¿Se entiende? La Biblia reafirma sus propios principios. Si no, cometemos el error que cometieron estos hombres perversos que justamente interpretaban mal la Biblia para hacerle creer a la gente que podía también ser engañada interpretándola mal. 3 ejemplos, amada iglesia, de la historia antigua de la Biblia que muestran que aquellos que abusan de los privilegios otorgados por Dios, al final de la historia van a recibir castigo. Por eso siempre le digo a usted, no abuse de la gracia. Lamentablemente el diablo ha hecho su obra y yo lo tengo consciente y tengo la labor de decirlo. El diablo hace su obra diciéndole a usted, si no es tan importante tener compromiso, es gracia, ¿cierto? No es tan importante dejar de congregarse. Congrégate una vez cada 3, 4 semanas, cada 5 semanas. No te preocupes. No leas la Biblia en tantas semanas. Esa es la voz del diablo, ¿cierto? Y seguramente usted la escucha en otro lugar, ¿cierto? Porque yo sé que lamentablemente personas que a veces no comprenden la fidelidad de la iglesia local escuchan cosas de otras iglesias. Bueno, usted ve si quiere ser fiel o infiel. Pero la Biblia es clara en decir que yo fui llamado a una iglesia local, donde tengo puesto pastores, ¿cierto? Y donde debo ser fiel ahí. Usted se imagina que usted hable con sus papás un día y le diga, no, me gusta ustedes como papás, pero ¿saben qué? Yo en el día voy a la casa de otros papás y de otros papás. ¿Le gustaría escuchar eso a usted como hija? Y si usted es casado o casada, le gustaría decir, no, en realidad yo tengo a ti como esposo, pero también tengo otra casa donde tengo otro esposo y otro esposo. Ese error comete usted cuando usted no ha leído la Biblia, porque el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos acerca de la fidelidad a la iglesia local. No saltamos de iglesia en iglesia. Dios me llamó a una iglesia local, donde Dios me llamó primero. Esa es mi iglesia y esa es la que yo debo ser fiel. Lo otro se llama adulterio espiritual o infidelidad. Es lo mismo que un fornicario o un adúltero, ¿ya? Son malas interpretaciones de la Biblia. Yo pertenezco a una familia local. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento habla de iglesias locales, ¿cierto? No se mezclan los filipenses con los colosenses, con los gálatas. ¿Por qué les comento todo esto? Porque es parte del engaño que el diablo hace con nosotros. Pensando que nosotros vamos a estar en la gloria, ¿no? Y no es así. 3 puntos tocó aquí Judas. Como ilustraciones del juicio o de la ira de Dios. 3 cosas. Primero, la incredulidad. El caso del pueblo judío en el desierto. Si nos muriéramos mañana, le digo con todo mi corazón, no cuestione más a Dios. Por favor, no lo haga. No cuestione más su palabra. No siga con esas dudas en su mente de cuestionar a Dios, de cuestionar la Biblia, de cuestionar cosas. No siga con ese juego porque va a terminar mal. Está cuestionando a Dios y a Dios eso no le agrada, ¿no? Eso es incredulidad. Ellos habían visto la obra de Dios, la gloria de Dios y seguían quejándose contra Dios, cuestionando sus decisiones. ¿Y por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no nos dejaste mejor en Egipto? No. Y el Señor los estaba librando. Los estaba sacando a la tierra prometida. Mejor no hubiésemos quedado en Egipto. Segundo, la rebelión o la falta de sumisión a la autoridad de Cristo, como el caso de los ángeles que están en prisiones, ¿no? Qué importante es que nosotros entendamos el tema de la sujeción, del sometimiento a Dios. Lo expliqué en uno de los cursos. La mejor guerra espiritual que usted puede hacer para que el diablo no haga su obra en usted es que usted esté sometido, sometida completamente a Dios. Esa es la mejor guerra espiritual. Santiago 4:7. Sométanse a Dios y resistan al diablo, y la promesa es que el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué muchos cristianos son atacados, a veces tirados al suelo, bombardeados, y que andan con un pie adentro y un pie afuera de la vida cristiana? Porque no han sometido sus vidas a Dios. Por tanto, el diablo hace su obra de una forma artera. Y tercero, la inmoralidad sexual, como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Es tiempo que usted también se santifique. Adulterio, fornicación, pornografía, todas esas cosas nosotros necesitamos luchar para dejarlas, ¿cierto?
Porque la Biblia lo dice. Ningún adúltero, ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Es Biblia, ¿cierto? Ni antinomianistas ni legalistas. ¿Qué hacemos hoy día? Nos arrepentimos para luchar contra nuestro pecado. Ese es el equilibrio, ¿cierto? Del Evangelio. Estos 3 pecados, hijos de Dios, fueron juzgados en el pasado. Entonces podemos estar seguros que aquellos que en este tiempo, sobre todo los falsos maestros, los falsos creyentes, que practican, ¿sí? Cuando dice la Biblia que aquellos que pecan en esto, se está refiriendo a que ellos son deliberadamente pecadores en eso, ¿ya? Para que también entendamos bien la Biblia, el diablo no nos engañe, porque pueden decir, ¿cómo la Biblia dice que ninguno no puede pecar? Sí, pero cuando habla de estos pecados son aquellos que deliberadamente siguen con estos pecados, no aquellos que luchan por este pecado. Entonces nos puede parecer paradójico que un Dios que es infinitamente misericordioso también tiene la capacidad de enojarse más que cualquier otro ser del universo. Y eso se llama su ira santa. La Biblia está llena de ese atributo. Nos parece paradójico porque a veces no conocemos a Dios. El mismo Dios que es infinitamente misericordioso, al mismo tiempo tiene la capacidad, no es la ira nuestra, por eso que a veces a uno le cuesta entender, es una ira santa contra el pecado. Como alguien lo evidenció, lo ilustró de una forma muy hermosa, ¿cierto? Dijo, esto es como un huracán. En la superficie, el océano parece completamente furioso, olas enormes, pero tan solo unos metros por debajo de la superficie, el agua está completamente en calma, completamente en calma. Eso nos da una idea de cómo nuestro Dios puede simultáneamente, como lo vimos en ese pasaje, poseer un amor incondicional por aquellos que creen en sus promesas y estar extremadamente airado con aquellos que atentan contra su palabra, contra su diseño, contra su santidad y violan su ley al mismo tiempo. Porque Dios no cambia en sus atributos. Recuerden que violar la ley de Dios es deshonrar su carácter, algo que Dios no se toma a la ligera. Y ese era el estilo de vida de los falsos maestros contra los cuales estaba contendiendo Judas. ¿Qué podemos hacer, amados de Dios, en la práctica para oponernos al enemigo, para mantener la pureza, la unidad de la iglesia? Por un lado, necesitamos conocer la palabra de Dios. Yo les vuelvo a animar y todas las semanas voy a hacer lo mismo. Conozca la Biblia, lea la Biblia, ¿sí? Recuerde, por eso yo le animo a recordar, porque yo tengo que hacer lo mismo, pero Dios me lo recuerda, porque yo tengo que ser intencional en cómo recordar. ¿Quién eran los más propensos a caer? Los inconstantes y los ignorantes. Es que no escuchamos a Dios y eso es delicado. No le ponemos atención a Dios. Los inconstantes y los ignorantes. Entonces, si yo no quiero que realmente el ser una presa fácil para el diablo, no puedo pasar mi vida sin leer la Biblia. ¿Se entiende? No puedo pasar mi vida sin decir, que sí, si la he leído, he escuchado a alguien, que un amigo me está... No, tenemos que leer la Biblia porque si no vamos a ser engañados. Lamentablemente es así. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos tener el valor de defenderla, ¿sí? La semana pasada un pastor decía, y estoy de acuerdo con él, un pastor con un verdadero corazón pastoral es capaz de enojarse con su congregación por advertirle las cosas que la gente no quiere escuchar. Sí, prefiero enojarme. Porque lo haría lo mismo con mi hijo, por advertir y advertir y advertir lo que la gente a veces no escucha. Si alguien realmente ama a sus ovejas, les va a advertir acerca del mal. Un pastor que no hace esta tarea no es un pastor de Dios. Porque un papá hace esa tarea con sus hijos. Le advierte al punto de enojarse y decirle, hijo, por favor, entiende lo que te estoy diciendo, porque Dios está hablando, ¿cierto? Y Dios está diciendo las cosas, y tú no has puesto atención. No has recordado, no le tomas el peso. El Señor Jesús podría venir mañana, y no le tomamos el peso a las cosas, ¿cierto? Pero recuerden que hay una eternidad de la cual no podemos nosotros salir. Entonces, hijos de Dios, prefiero tener esa pasión por decirle, por favor, oigan al Señor, ¿cierto? Tomen en cuenta al Señor. Tómense en serio la vida cristiana. Toda iglesia local debiera ser un instituto bíblico en sí mismo, porque la gente debiera ser una estudiante de la Biblia. El púlpito necesita más que nunca declarar la verdad y al mismo tiempo denunciar el error. Les conté que la semana pasada un pastor, pero ultra y archi reconocido, estaba predicando un pasaje de Efesios que solo ha predicado durante 30 años en la iglesia, pero así está el mundo hoy día. Y la gente se empezó a parar y empezó a irse. ¿Estaba hablando el pastor? No. Estaba hablando Dios.
¿Se acuerda lo que decía Tesalónica el sábado? El apóstol Pablo: le agradezco a ustedes porque ustedes entendieron que todo lo que le hablé no era palabra humana, sino que lo tomaron como lo que es, palabra de Dios. Se empezó a ir la gente desagradada con lo que estaba predicando el pastor, y el pastor estaba citando Efesios, el orden de la familia. Así está la iglesia hoy día en el mundo. O sea, la gente se está yendo contra Dios. O sea, esto que estamos escuchando es oro, es un tesoro, es una perla. Pero a veces lo miramos a precio de huevo. Gente se está perdiendo en la vida por no haber escuchado esto, porque le parece ahora mal. ¿Por qué? Porque olvidó que eso lo que le estaban diciendo era palabra de Dios, no que el pastor fuera feminista, ni que el pastor fuera machista. Esa gente dejó de leer, dejó de estudiar, dejó de recordar, dejó de tener temor de Dios. Se le olvidó la doctrina de la palabra. Entonces el púlpito hoy día necesita dos cosas: declarar la verdad y denunciar el error. Hijos de Dios, necesitamos velar y orar, estar juntos, ¿no? Estar juntos en la congregación, estar juntos en los tiempos de oración, estar juntos. A veces la gente no aprecia lo que es un tiempo de oración. Es que si el Señor viniera en ese tiempo de oración, manténganse alerta, velad y orad, porque ustedes no saben, no lo estoy diciendo yo, porque ustedes no saben a qué horas viene el Señor. Que el Señor nos pille en el tiempo de oración, pero a veces menospreciamos un tiempo de oración. 2, 4, 5 personas siempre a la oración. Hijos de Dios, necesitamos despertar. Por amor de Dios, necesitamos despertar. El enemigo está aquí. No nos atrevamos nosotros a dormir hoy día, ¿cierto? Necesitamos hoy día buscar la palabra de Dios, la mente de Cristo. Nosotros necesitamos tener el valor de mantener una posición clara, hijos de Dios. Aquí no podemos ser de dobles tintes, de separación bíblica respecto de los que niegan a Cristo y de los que niegan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Necesitamos tener las cosas claras y ser de una sola línea. Tener las cosas bien claras. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted va a ser permeado fácilmente por las falsedades de este tiempo, de donde vengan. Y después, ¿a quién le va a echar la culpa? Si usted estaba planchando, cocinando o viendo una teleserie mientras estaba predicando la palabra, la bendita, sagrada palabra de Dios. Hay cosas que a Dios le molestan definitivamente, ¿no? A Dios le molestan. Y es cuando sus hijos no oyen. Lo manifestó en el Antiguo Testamento. Ustedes no oyen, no ponen atención cuando les hablo, le dijo el Señor. Ustedes no escuchan. Y eso es muy grave delante de Dios. Yo les invito a eso. Cuando Dios está hablando, usted ponga su corazón en la palabra de Dios, porque eso habla de mi devoción a Dios, de quién yo tengo como imagen a Dios, quién es Dios para mí, ¿cierto? El verdadero ejército de Dios necesita estar unido en la batalla por la verdad hoy día, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy para que oremos? No podemos ser pasivos en esto. Lucha ardientemente por tu fe. Lucha, eso habla de algo activo, lucha. Estudia más Biblia, pasa más tiempo con el Señor, crece más en la gracia, crece más en el conocimiento de Dios. Pon atención al llamado de que este tiempo Dios está levantando a los soldados que realmente van a pelear el último tiempo. Nosotros somos los más cerca que estamos del último tiempo. Pero sentados en la casa viendo películas no vamos a llegar a ningún lado. Aquí se trata de orar, se trata de clamar, se trata de arrodillarnos, se trata de leer la Biblia, se trata de dejar penetrar mi vida con la mente de Cristo, se trata de que yo le traspase el mensaje de Cristo a muchas vidas, se trata de que yo evangelice, que yo sea un hombre, una mujer intencional de Dios. Pedro estaba escribiendo cuando se iba a morir. Judas está escribiendo otra vez con una urgencia tremenda. Tenemos que despertar, hijos de Dios, a esto, ¿no? Es un llamado a las armas de Dios, a las armas santas, porque Él nos llama como soldados. Luchemos ardientemente por nuestra fe, no nos quedemos ahí. ¿Cuál fe? La misma que dice Pedro, que nos ha sido dada una vez a nosotros, sus hijos. Tenemos una sola fe, un bautismo, un Señor, una sola cosa. Así que les invito a que oremos en esta noche. Y le pidamos al Espíritu Santo poder realmente dejar que este mensaje penetre en nuestros corazones. Poner nuestra devoción realmente en escuchar a Dios, en lo que Él nos está advirtiendo, amándole, es un Padre. Esto podría terminar mañana. Mañana. Y yo me angustio, les cuento, me angustio, ¿sí? Quiero ser un pastor con un corazón pastoral, no me da lo mismo. Y cualquiera de ustedes que tenga un corazón pastoral debiera angustiarse por alguien que está mal.
no debiera darle lo mismo. Debiera correr a atender esa vida porque mañana podría morir. Aquí estamos jugando con la vida y con la muerte. No solo física, sino por toda la eternidad. Que Dios nos capacite realmente para poder luchar por nuestra fe. Y que nadie nos engañe, nos tergiverse, que nadie nos mienta, que nadie nos haga caer en esa trampa de vivir una vida que fue una vida falsa y de la cual nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estemos en el día del juicio. Señor, te oro en esta noche porque, Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Señor, nunca es coincidencia que cuando hablamos del diablo, el diablo siempre quiere, Señor, tirarse con toda su maldad para atacar, Señor, a las presas fáciles, Señor. Para que no escuchemos tu palabra, no escuchemos tu advertencia. Lamentablemente el diablo muchas veces se ríe de nosotros, porque tú nos hablas, Señor, y no somos diligentes en escudriñar, en recordar, en anotar, en apuntar. Pese a que tú nos vienes hablando hace tanto tiempo de recordar, y nos olvidamos a lo mejor de todo lo que Dios nos habló en 2 de Pedro. Qué triste saber que muchos hijos de Dios, Señor, no ponen atención a tu palabra. Qué triste saber que no te conocen. Qué triste saber, Señor, que piensan que está hablando un ser humano. Que no hay devoción, no hay santidad, no le damos la altura que el Dios de la gloria merece. Que como dice el Salmo 2, si en un día se inflama su ira, estaríamos exterminados. Pero a veces es tanta nuestra arrogancia, es tanta nuestro orgullo, es tanta nuestra liviandad, Señor, que no entendemos que cuando tú hablas, tu pueblo escucha. Justamente tú dijiste a través de Moisés, estas cosas las dejé escritas para que ustedes, los de los últimos tiempos, les sea advertidas estas cosas. Dios se enojó fuertemente con su pueblo porque no ponía atención. Israel escucha. Pon atención, Israel. Pon atención, iglesia, a lo que Dios te está hablando. No es tu jefe, no es una persona que pasó por afuera, es Dios el que nos habla al corazón. Padre, te pedimos perdón en este día, porque no queremos ser como los falsos maestros o los falsos creyentes de esa época, antinomianos, livianos. Ese es el mejor concepto para traerlo hoy día, livianos con la palabra, livianos con la exhortación, livianos con la santidad, livianos con el compromiso. Eso es ser antinomiano, libertinaje, liviano con todo, nada es tan grave, tranquilo. Mira, Dios te puede estar advirtiendo hoy, porque Él sabe cómo maneja los tiempos, algo que te va a suceder mañana. Y muchas veces no lo escuchamos, no apuntamos, no nos rendimos a saber que Dios está hablando. Por eso tú luchaste con tu pueblo, Señor. Qué triste es que tú también luches con la iglesia, pese a que tenemos la ventaja de leer el Antiguo Testamento. Y no te ponemos atención, no oímos. ¿Y cómo vamos a luchar entonces ardientemente por la fe si no tenemos una pasión ardiente primero por conocerte? Una pasión ardiente primero por estudiar tu palabra, una pasión ardiente por conocer personalmente a Dios. ¿Cómo vamos a luchar ardientemente por nuestra fe, Señor, si muchas veces dejamos que engaños, Señor, que enseñanzas falsas se cuelen? Si cometemos los mismos errores de lo cual tú nos adviertes, te cuestionamos tu palabra. ¿Será verdad que lo que dice Judas era esto? ¿Será verdad que lo que Pedro está advirtiendo? ¿Será verdad que lo que dice el Apocalipsis, cómo va a terminar el mundo, como estudiamos hace una semana? ¿Será verdad, Señor? ¿O tú estarás mintiendo? Son cosas que desagradan profundamente el corazón de Dios. Y gracias a Dios que tenemos a Cristo, porque la ira se cargó sobre Él para que nosotros sigamos viviendo y podamos llegar al cielo. Padre, yo te oro para que la predicación de tu palabra nos libre de engaños, para que la predicación de tu palabra en este día, tu Espíritu Santo, nos traiga temor bíblico, temor de Dios, santidad, fidelidad, Señor, fidelidad. La gracia de Dios me capacita para vivir la vida que Dios quiere, la que Dios le agrada. Ese es el Evangelio. ¿Qué hago yo con tu gracia? Me vuelvo más obediente a ti, me vuelvo más santo, más compromiso, más devoción, más amor.
más profundidad contigo, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a tener una vida que realmente te agrade, a luchar por nuestra fe. Señor, yo te he orado porque ninguno se pierda. Pero es verdad también lo que aprendemos por tu palabra. Cada uno es responsable de su vida. Cada uno es responsable de comprometerse. Cada uno es responsable de santificarse. Cada uno es responsable de abrir el oído, Señor, a mentiras que corren hoy día por todo el mundo. En vez de leer tu palabra, en vez de escudriñarla, en vez de sentarnos con una Biblia de estudio, de anotar. Padre, enséñanos a luchar por nuestra fe. Que nadie nos bote la fe que una vez recibimos porque la estamos cimentando, la estamos fortaleciendo con la comunión contigo. Yo te pido que ninguno se pierda. Yo te pido cambios, te pido arrepentimiento en nosotros como iglesia. Como hijos tuyos, Señor, que vivamos en arrepentimiento. Señor, muchas veces tú nos adviertes y no tomamos en cuenta la advertencia. Señor, pero tú eres un Dios de corazón grande. ¿Cuántas veces yo tengo grabado en mi vida? ¿Cuánta gente le advertí algo? Señor, y miró a precio a huevo mi consejo respecto de sus hijos, de sus cosas, se enojaron conmigo. Y hoy día están viviendo cosas terribles, Señor. Qué triste el que el ser humano a veces no escucha la advertencia. Señor, yo te pido que este pueblo escuche la advertencia tuya respecto de su vida, de su soltería, de su matrimonio, de sus hijos, Señor. Que escuchen la advertencia porque el día de mañana lo lamentaremos, Señor. Lo lamentaremos. Y por eso tú tienes que tratarnos a veces con cosas tan fuertes como lo hiciste con Israel. ¿Me van a escuchar ahora? ¿Van a tomar cuenta ahora? ¿Me van a oír ahora? ¿Me van a tomar en serio ahora? Yo te pido que tú levantes un pueblo que realmente luche por su fe, oyendo a su Señor, siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Te lo pido en esta noche, Señor. Por favor, Dios, te oramos por aquellos que, Señor, que estamos angustiados, Señor. Han extraviado su fe. Señor, que no te buscan. No es que se conecten, sino que, Señor, ya no se congregan. Creen estar viviendo vidas santas. Señor, engañados por doctrinas de demonios. Pero la Biblia dice que nosotros, como se presentó Judas, somos hermanos. Era más importante para él la relación espiritual. Si a mí se me pierde un hermano, yo dejo todo tirado por rescatarlo. Que Dios nos dé un corazón así en este tiempo. Es la oración que te hago en esta noche, Padre. Te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.